Al encender un fósforo se produce una reacción entre los químicos que contiene y el oxígeno del aire, pero sabemos que el fósforo no se enciende espontáneamente al estar en contacto con el aire. Necesita energía para que se active la reacción. Muchos aspectos de la vida están relacionados de alguna manera con la transformación de sustancias. Nuestro propio cuerpo es un laboratorio muy complejo. Al respirar obtenemos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Cuando comemos, los alimentos se transforman a través de los procesos digestivos para obtener los nutrientes necesarios para la vida y finalmente se eliminan las sustancias de desecho. En esta clase estudiaremos algunas reacciones químicas. Una reacción química es otra forma en la que se le llama a un cambio químico. En una reacción química hay sustancias que se llaman reactivos y otros a los que se les llama productos. Estos últimos se forman como resultado de la reacción. Para poder describir una reacción química se utiliza una ecuación química en la que se escriben las fórmulas de los reactivos separados por el signo más. Luego se coloca una flecha indicando el sentido en el que se produce la reacción para después escribir las fórmulas de los productos resultantes separados también por el signo más. ¿Cómo podemos saber cuándo sucedió un cambio químico? Cuando se da la reacción puede suceder alguno de estos fenómenos. Se produce un gas. Se produce un sólido insoluble. Se observa un cambio de color permanente. Se observa un cambio de calor. Exotérmico, se libera calor. Endotérmico, se absorbe calor. Reacción del fósforo. Veamos la ecuación química de la reacción que ocurrió cuando prendimos el fósforo. Este reaccionó con el oxígeno del aire y formó óxido de fósforo 5. Como resultado, se desprendió calor a través del fuego que produjo. Existen diferentes tipos de reacciones químicas, pero en este curso solo estudiaremos aquellas relacionadas con los compuestos binarios: reacción de combinación o síntesis, reacción de descomposición y reacción de sustitución o desplazamiento. Hablemos de la reacción de combinación o síntesis. Dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto más complejo. Entre este tipo de reacciones tenemos la formación de anhídridos a partir de la combinación de un no metal con oxígeno. Existe gran variedad de anhídridos que pueden formarse. Por ejemplo, el carbono puede combinarse con el oxígeno y formar dos anhídridos. Si la cantidad de oxígeno presente es limitada, el producto es monóxido de carbono. Si hay exceso de oxígeno, el producto es dióxido de carbono, como se puede observar en las ecuaciones. Formación de óxidos metálicos por la combinación de un metal con oxígeno. La corrosión es la oxidación de metales en presencia del aire y humedad. Seguramente has visto los efectos de esta reacción química en el deterioro de herramientas o automóviles. Por ejemplo, el hierro es un metal que se oxida fácilmente por la acción combinada del aire y humedad, formando un óxido de color rojizo llamado herrumbre. Esta es la ecuación química que representa esta reacción. Reacción de descomposición. Un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias más simples. Por lo general se desprende calor. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, a temperatura ambiente es un líquido incoloro de sabor amargo. Tiene muchos usos. En la industria se usa para blanquear la pulpa de papel, blanqueado de algodón y telas, usado como sustituto de cloro. En la industria alimenticia se usa para blanquear quesos, pollos, carnes, huevos y en la elaboración de aceites vegetales. En la industria química se usa en la elaboración de fármacos y para blanqueos dentales,
También es un antiséptico general que puede usarse para desinfectar heridas. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Es por ello que se guarda en recipientes oscuros. Esto es lo que sucede con el peróxido de hidrógeno. Reacción de sustitución o desplazamiento simple. Cuando un elemento reemplaza a otro, se tiene como resultado una nueva sustancia. El elemento que va a sustituir a otro debe ser más activo para poderlo desplazar. Por ejemplo, desplazamiento del hidrógeno de un hidrácido por un metal para formar una sal binaria. El elemento zinc desplaza al hidrógeno del ácido clorhídrico y forma la sal binaria cloruro de zinc y desprende gas hidrógeno. Entre este tipo de reacciones tenemos el desplazamiento de un metal por otro metal. El metal que va a desplazar al otro tiene que ser más activo para poder desplazarlo. Por ejemplo, el aluminio desplaza al manganeso del dióxido de manganeso para formar trióxido de dialuminio y manganeso. Otro tipo de reacción es el desplazamiento de un no metal por otro no metal. Al igual que con el caso anterior, el no metal que va a desplazar al otro tiene que ser más activo para poder desplazarlo. Este tipo de reacción se da en las sales binarias. Por ejemplo, la reacción del cloro gaseoso con el bromuro de sodio, en donde el cloro desplaza al bromo y forma cloruro de sodio y bromo. En esta lección aprendiste qué son las reacciones químicas, cómo se representa una reacción química y cuáles son las reacciones químicas más comunes entre los compuestos binarios. No olvides realizar las actividades para esta lección. Hemos llegado al final del mes 3 de tu estudio de Ciencias Naturales.